Estamos ahora, sí, nos hemos quedado en falsificación en esta partecita. Así que hay varios ejemplos, hemos visto de falsificación, desde cigarrillos, licores, billetes. ¿Qué más se falsifica? Obras de arte. Todo. ¿No? ¿Cómo es? Hasta papel se falsifica. Papel, ¿sabe cómo falsifican? Con plástico. Mezclan con plástico. No sé qué hacen, pero la cosa es que el papel ya no es tan papel como se piensa. El papel es mezclar con plásticos. No sé cómo es, pero la cosa es que es más barato, ¿no? Algo que sale de la naturaleza, mezclan con plástico y bueno, pues sale un papel plástico. Así de simple. Bueno, sigamos. Adulteración. ¿Qué es la adulteración? Ahí está. ¿Dónde se ha visto la adulteración? ¿Dónde ven la adulteración? Muy parecido a la falsificación. ¿Sí? En las bebidas, licenciado. En los perfumes también, licenciado. Perfecto, en las bebidas, en los perfumes. ¿Qué más? En los champús también. Champús. ¿En qué más? A ver. En la leche, en la miel. En la leche, en la miel. En la miel, ¿cómo es que hacen adulteración? En sí, lo hacen, bueno, tengo entendido que agarran el azúcar, hacen un proceso, pero es netamente con azúcar, o sea, es la mezcla con azúcar. La caramelización. Caramelización, señor. Sí. Porque, ¿quiénes han consumido alguna vez de niños, de jóvenes, bueno, y hasta ahora, ¿no? Esas, ¿cómo se llaman? Esas gomitas que en palito que vienen, ¿qué se llaman? Nubes, ¿qué se llaman? Algodón. Algodones, ¿no? Sí, Lice, algodón. Algodón, entonces, ahí está más o menos cuando el azúcar se está convirtiendo ya en caramelo y generalmente le ponen colorantes. Lo mismo pasa cuando hacen manzanas, ¿no ve? La manzana con dulce, se carameliza y gracias a la caramelización agarran y le meten la manzanita. Otra adulteración común y corriente que vemos, y tal vez ustedes no sabían, es la manipulación fraudulenta de las pinturas. Hay que tener suerte cuando uno va a comprar pinturas. Es mejor de un despachante oficial de empresas. Una vez, de casualidad, yo vi en un parqueo, estaba recogiendo mi auto y a un ladito había una camioneta y debajo, bueno, no debajo, sino al lado de la camioneta estaban mezclando pintura. Y en el auto, en la camioneta, habían como 30, 40 pinturas, pero estaban mezclando. Mezclaban, pero sin abrir. Creo que calentaban con algo. Yo he podido ver al encender mi auto, al hacerme al loco. Pero imagínense, hasta en la pintura. Entonces, hay adulteración en todo. Así que hoy en día, el que no lee, el que no sabe, el que no prueba, cualquier cosa puede estar consumiendo. ¿Sí? Y lamentablemente, más adelante, no vamos a poder echar la culpa. Él ha sido, él no ha sido y demás. Mucha gente dice, ¿no? Estás consumiendo productos buenos, por ejemplo, una hamburguesa, ¿no? La adulteración. Como las hamburguesas de la Pérez Velasco, todos conocen la Pérez Velasco, los que están en La Paz. O a ver, la adulteración por Quillacollo, dirán, las hamburguesas y todo. O las salchichas. ¿Cómo mezclan? Es decir, si tienen carne algo de las salchichas, si alguna vez se han comprado salchicha y hay carne, suertudos. Porque la mayoría de las salchichas es harina. Y si tienen carne, son suertudos, como les digo. ¿Ya? En realidad, ¿qué es lo que pasa? Que
ponen colorante, ponen harina. La harina no nos hace mal, nos engorda nomás. Solamente que deberíamos tener, cuando estamos hablando de alimentos procesados, por si acaso, de acuerdo a la nomenclatura, no es control de calidad, de acuerdo a la nomenclatura que al próximo módulo vamos a ver, mínimo tiene que tener 20%. Mínimo tiene que tener 20% de contenido en carne. Si no, no se considera un producto a base de carne, porque en su mayoría es harina, como les digo. ¿Sí? Cuando estamos consumiendo algunos alimentos como la cocoa, por ejemplo, el chocolate y demás cosas, la nomenclatura solamente le da un rango de contenido de cacao, pero si nosotros hacemos el análisis a nivel general, tiene más contenido en azúcar que cacao, pero la gente sigue consumiendo más azúcar que cacao. Por ejemplo, yo he cambiado ya, hace mucho, de comprar cacao, pero del ceibo, orgánico y mejor. Sin sabor, sin dulce, sin azúcar. Y bueno, en mi casa yo ya le doy sabor, ¿no? Cuando quiero una cosa, otra cosa, le meto vainilla y demás cosas. Pero con ese énfasis. Y así podemos enumerar muchos, pero muchos alimentos. Fuera de los alimentos, hasta en productos manufacturados como en minerales, ¿no? Nos engañan. Oro. Como el oro ya está manufacturado, pues no sabemos nosotros. ¿Sí? No sabemos nosotros. Y entonces, ahí es el error que cometemos. Nos dicen un anillo de oro, pero hasta que descubramos por ahí sí, por ahí no, será realmente, y hasta que vayamos a averiguar, podemos hasta destrozar la joya, ¿no? Hay muchos ejemplos que podríamos hacer, o podríamos dar y debatir. ¿Pero qué es adulteración? Es la manipulación fraudulenta de una mercancía con objeto de cambiarle una o varias propiedades, generalmente para obtener mayor ganancia en las ventas. Y aquí están ejemplos, ¿no? El añadido de humedad a los alimentos a granel. ¿Qué ejemplos me darían cuando añadido de humedad a los alimentos a granel? ¿Cuáles serían? Licenciado, a la quinoa, por ejemplo. Perdón, a la quinoa. Sí, licenciado, para el pesaje, o sea, lo mantienen un poco más húmedo para que tenga mayor peso. Ya, está bien, perfecto. ¿En qué otros ejemplos más sería? ¿En qué otros alimentos? Licenciado, maíz, harinas. Exacto. Maíz, harina. Soya. Soya. Por eso, miren, alguna vez en las importaciones de productos a granel, la aduana puede aguantar más o menos 5% de diferencia, por si acaso. ¿Y por qué? Porque puede ser que en algún momento, en el transporte absorba humedad o desprenda humedad, dependiendo las condiciones. Entonces, cuando llega a la aduana, por decir, pesaba 100 y pesa 105 o pesa 95, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia y las características que hay que analizar. Por eso la aduana dice más o menos 5%, bueno, cuando son productos de estilo a granel, ¿no? Pero cuando son otras cosas, ya hay duda, ¿no? Dependiendo la mercancía. Licenciado, una consulta. ¿Qué sería lo observado en la aduana? ¿Que pese más o que pese menos? Lo que más observaría es que pese más. Pero como le digo, cuando son mercancías a granel, tiene que ser más o menos 5%. ¿No? Más o menos 5%. Eso es lo que hay. Cuando son mercancías a granel, no en todas las mercancías, por cierto. No confundo.
no en todas las mercancías, sino en algunas, ¿ya? Pero que sean a granel, específicamente. Ahora, ¿cuándo se daría la sustitución parcial de una mercancía? En el ejemplo que estamos viendo. Sustitución parcial de una mercancía. Una por otra. Alguna vez bueno, y esto hace mucho, ahora ya han cambiado, parece que es otra cosa que ponen. Ustedes iban por los parques y les gustaba tomar heladitos. ¿Sí? ¿Les gustaba o no? Tomar heladitos. Sí, Lick. Y les decían, ¿les bañamos en chocolate? Les han dicho así muchas veces. Pero ¿era chocolate realmente lo que bañaban? Para el precio, un pesito. ¿Será? Era cocoa, licenciado, con un poquito de cocoa. Pero, Cocoa con azúcar, un poquito de chocolate. pero en realidad cocoa es cacao, ¿no? Pero era Cacao, mezclado. claro, mezclado o estirado. Tirado. Pero en realidad, yo les voy a decir que era en muchos casos, no todos por si acaso, pero sí se ha descubierto, bueno, en los años cuando yo estaba haciendo mis prácticas, nosotros analizábamos el chocolate que contenía sangre, ¿ya? Lo estiraban con sangre, ¿ya? Así era como tal. Y nosotros, bueno, tenía una Amelia Vargas era mi profesora en bromatología. Entonces, ahí determinábamos cómo es que habían adulteraciones en alimentos. Y yo no sabía, yo me sorprendí que habían sabido estirar con sangre el chocolate, ¿no? Y solo rellenaban en su plastiquito, en su envase. Hasta calentaban y se secaba todo, etcétera. Pero era sangre de toro. Entonces, sorpresa mía, pues, por cuando yo me enteré eso. Ahora, otro ejemplo de sustitución parcial de una mercancía. Hay muchos, ¿no? El café, Adelante. el mismo caso que usted comenta de la sangre de toro, es lo mismo que pasa con productos de café. Seguro que sí. Seguro que sí. ¿Alguna vez han visto las hamburguesas? A ver, le estaba hablando de las hamburguesas. ¿Alguna vez han visto asesín? ¿Han escuchado hablar del asesín de carnicero? O cartón remojado y mezclan con desechos de carne, un poco de carne, etcétera, tal vez que había. Y esto es una hamburguesa. Como la hamburguesa está triturada, aguanta todo la triturada, ¿no? Entonces, es nomás de sorprenderse muchas cosas. Una vez nos dieron una maestría en alimentos que me tocó hacer. Fuimos con mi grupo a recoger muestras desde el cementerio en La Paz, bajando, es decir, comprábamos hamburguesa con papas, todo, más allá otros puestitos, y así hemos llegado buscando alimentos y todo. Esa vez estaba McDonald's, dice que va a volver a McDonald's, y estaba McDonald's en el estadio. Entonces, y antes de pasar, hemos pasado ya por la Pérez, hemos llegado a la Camacho, también hemos comprado de la Camacho, y al pasar por la Camacho hemos comprado también de una señora que vendía ispi con motecito y papita. También hemos comprado eso y seguíamos yendo y hemos ido hasta McDonald's y hemos comprado hamburguesas de McDonald's. Entonces hemos hecho el análisis microbiológico, bromatológico, toxicológico. Muchos han pasado, bueno, la mayoría tenía Escherichia coli. ¿Saben lo que es Escherichia coli? Y alguna que otra sustancia extraña.
imagínense, la mayoría tenía, pero muchos han pasado así raspando, pero la mayoría tenía Echerichia-coli. Es decir, hay un mínimo que microbiología acepta, pero todos tenían. Y aunque no me crean, había igual rastros de Echerichia-coli en el McDonald's. Imagínense hacer eso, decirles, ustedes tienen tal cosa, es ganarse un juicio gratis para demostrar y una cosa por otra. Y aquí, ¿por qué les cuento esto? Porque la muestra que hemos sacado del ISPI, intacto, no tenía Echerichia-coli. No había. Puede ser que en el mote había una pepita, algo así, pero en el mote, o en el chuño sería, no recuerdo. Pero no tenía contaminación a nivel de microorganismos, ¿no? Y era una viejita que vendía en la curva antes de entrar al Parque de los Leones o ahí para irse al desvío. Y la cosa es que era interesante. Hasta después de que hemos publicado las cosas y no con nombres, nada de eso, me acuerdo, no sé qué periódico fue y le sacó foto a la señora. Y ahí estaba en un magazine de un periódico, así una separata que tenía. Entonces, esto de la adulteración se dio antes, se da ahora mucho más y no nos damos cuenta, ¿no? Y la verdad es que nuestro día a día es así, y más en nuestro país que nadie controla. Así que cada uno nomás hay que saber confiar al caserito, y a veces el caserito, como alguna vez se escuchaba, ¿no? Por el Alto, por lugares así, en La Paz específicamente, pues, habían encontrado esto, había pasado esto, pero era más concurrido así. Como en Cochabamba alguna vez, ¿quién conoce el punto de encuentro? Espero que no tengan familiares, pero sí, a mí también me gusta comer en el punto de encuentro, pero hace como 2 años, creo, un poquito más, gatos dice que habían encontrado justo donde están disecando la carne y todas esas cosas, ¿no? Y demás, y ¿cuánto tiempo sería? Pues que rondaban por ahí, llevaban, dejaban bueno, sus rastros y sus, ¿qué se llama? Su muestra de comida, etcétera, ¿no? Las cosas que existían. Y pasa en varios lugares. Aquí me está escribiendo Pollos Kingdom, dice. Y ahorita vamos a hablar acerca de eso, de base de químicos. Y eso es interesante, hay que hablar mucho de eso. Y yo les hablaba ayer, creo, respecto a la comida de cerdos, de pollos y de ovinos, ya está manipulada y hay mucho químico, ¿sí? Mucho químico artificial. Lindo sería que sea químico natural, pero el químico natural vale mucha plata, pues, ¿no? El cacao nosotros deberíamos consumir bastante, el de Bolivia, el café, que es orgánico en su mayoría. La quinoa todavía es quinoa orgánica, entonces deberíamos escoger y consumir esas cosas. Hoy en día ya consumimos un poco más de quinoa, pero antes no consumíamos nada. Ni qué decir de la carne de llama, es más, odiábamos la carne de llama. Asemejábamos como si fuera la carne de llama, como es carne de jumento, carne de burro, pero es rica la carne de llama y bueno, bajo en contenido en colesterol, ¿sí? Pero cuando hacen ese charquecán rico le meten al aceite, ¿no? Y el aceite, ¿cuántas veces habrá sido usado? Radicales libres y todo lo demás dentro del aceite. Y hay muchas cosas. Es interesante esto hablar. Y adulterar, es decir, la adulteración de alimentos es mucho, podemos hablar mucho tiempo. Entonces, cuando estamos hablando de sustitución parcial de una mercancía, es lo mismo cuando hablamos de bebidas, ¿no? ¿Qué hacen de las bebidas? Sacan realmente el Singani como tal, por ejemplo, el Singani, sacan parte del Singani, está ahí, y le meten alcohol, le meten aromatizadores de uva y demás cosas para que dé la apariencia de eso. Solo un experto o gente que sabe
puede darse cuenta que le están vendiendo alcohol mezclado con cingaña, ¿no? Y hay muchas cosas de eso, y hay mucho que discutir. También podríamos hablar de sustitución parcial de una mercancía cuando estamos hablando de lo que les decía, de carne preparada, la carne preparada a nivel de curados, ¿no? Salchichas, jamones, mortadelas, en su mayoría es harina. Para hacerlo más rojito, menos rojito, le meten nitrito de sodio, y el sodio hace mal, por si acaso. El nitrito de sodio es cancerígeno. Entonces, hay cosas que es mejor comer natural. Hay gente que hace jamones así, naturalmente, sin el color de la carne es media café, media clara, pero a nosotros nos gusta que sea rosadito, rojito, algo así. Por ejemplo, a los pochalos les gusta que el pollo creo que sea muy anaranjado, y en La Paz les gusta que sea más blanco. No es dependiendo la zona, eso ya el empresario agarra y le mete más colorante cuando tienen que cosechar o cuando tienen que faenar a los pollos. 3 meses, 2 meses antes ya les ponen más colorante para que sea así. Y eso vamos a hablar en este segundo punto, cuando hablamos del añadido de sustancias extrañas a muchas mercancías. Ustedes se habrán dado cuenta que cuando hay paros, bloqueos, siempre es de moda eso, cuando se está transportando alimentos perecederos como el pollo y no saben qué hacer, y llega el pollo después de 3 o 4 semanas, perdón, 1 semana o 2 semanas, el pollo ya huele mal, aún estando en conservadora. Pero, ¿qué hacen, a ver, para quitar el mal olor? O si todavía no hay olor, ya está verdeando. ¿Saben qué hacen? Con lavandina lavan, licenciado. Eso es un tanto, pero tendrían que gastar hasta la lavandina es caro, ¿no? Lo que hacen cuando está verde es comprarse yema de huevo en polvo, ¿ya? Yema de huevo en polvo, después de lavar con agua, y en algunos casos con arce, con jabón, ¿no? Jabón líquido, lavan, y lo que hacen para darle color del verde, y eso me di cuenta cuando estamos en un curso de toxicología, habían sabido comprar el polvo de yema, la yema en polvo, y sopletear como pintura, líquido, disuelven y sopletean al pollo. Y así lo venden. Y la gente compra. Y se vende todo. Y lo que no venden, pues no se hace salchichas, jamones, y ya está. Entonces nada se pierde. Nada se pierde. Tendones, cartílagos, todo entra, ¿no? La trituradora todo acepta. Entonces, en el añadido de sustancias extrañas, ahí está eso. Hay otro caso que me ha tocado ver hace mucho tiempo igual, es respecto a los chisitos, ricos y todo lo demás. Pero, ¿cómo darle el color amarillo al chisito si no es natural con el queso? El queso es caro. El aroma nomás es barato, el aroma a queso, pero el color, ¿qué hacemos? Pintura común y corriente, bañado el chisito. Eso ya es atentado contra la salud, ¿sí? Pero ¿cómo hacer? ¿Cómo darse cuenta que los chisitos que estamos comiendo es con pintura? Ahí están los chisitos que valen baratos, casi regalados, y ahí están, y hay que darse cuenta, ¿no? Se ha encontrado pintura, por si acaso. Y así hay muchos ejemplos que podríamos ver respecto a adulteración. Es sorprendente y, bueno, pues lamentablemente es así. No solo en Bolivia, tal vez en Bolivia estamos en pañales, pero en otros países eso ya es común y corriente.
Por eso hay que saber ir donde estamos bendecidos que todavía podemos comprar frutas y muchas verduras, vemos que son verduras. En otros países uno va y se compra y ya está todo procesado. ¿Qué habrá sido? ¿Qué no habrá sido? ¿Es carne? O dicen, no, ¿qué se llama esto? De la carne de pollo y hay otras carnes que salen como lomitos, dicen, ¿no? ¿Qué se llama esto? Pipocas o lomitos, así ya como en cuadraditos ya salen, o en rectángulos de pollo, por ejemplo, ya salen. Parece pollo y sabe a pollo, pero no está el huesito, no está sus costillas, solamente parece pulpa, toda carnecita. Eso es lo que vemos, ¿no? En otros países ya todo hay de todo, de pollo, de pavo y demás. No recuerdo qué se llama eso. Nuggets. Nuggets. Exactamente, los nuggets. Ahora, ¿serán nuggets de verdad? ¿Habrá sido que ha salido de pollo? Eso, de algún animal. No sabemos. Pero somos a veces frescos, ¿no? Ahí está eso comprado, ya está congelado, vamos a freír y ya, rico. ¿Será? En otros países ya no es lo mismo, ¿no? Por eso es nomás interesante darnos el trabajo de buscar, de expresar, sacar el pellejo. Por lo menos sabemos que es pollo, ¿no? Sabemos que es carne. En otros lugares, como les decía, embutidos, salchichas, uno va y compra, ¿cuánto? 6 pesos, ¿cuánto es? Cuarto de kilo, 6 bolivianos. ¿Y qué será? Si el cuarto kilo es 6, 12 bolivianos es medio kilo. 24 es 1 kilo. Pucha, y yo digo, una carne fría, una salchicha, 24 bolivianos, eso es harina misma. ¿O qué será? O el chorizo. ¿Cuánto está su chorizo? 30 el kilo. Y tiene carne, le digo. Ahora, las carnes que son mezcladas con, ¿qué se llama esto? Con ají. Como la carne está mezclada con ají, parece que es todo rojo. Parecería que fuera carne todo. Pero las grasas, cartílagos, todo se tiñe, pues. Como todo se tiñe, todo parecería que fuera grasa, es decir, carne, pero es en su mayoría grasa. Y cuando cortamos y está la sartén, algo así, muchas, se disuelve hasta su mínima expresión, ¿no? Y a veces es contradictorio, ¿no? Tengo un familiar que le gusta ir a comer sándwich de chorizo al estadio. Ese es el sándwich de chorizo para él, porque así creo que le han, primero lo que le invitaron, el primer sándwich de chorizo ahí. Pero el chorizo que le digo, este especialmente chorizo que tiene carne, así, estas características, no, feo es, no me gusta el sabor, pero conste, ¿no? Entonces uno cuando se acostumbra a una cosa piensa que eso es el real sabor agradable, y cuando realmente consume lo que debería haber consumido, no, pues ya está por otro lado. Ahí está lo extraño, ¿no? Ahí está lo extraño. Bueno, ¿alguien más que podría añadir algunos ejemplos aquí y pasamos de adulteración ya? ¿Vale? Ok. Licenciado, Adelante. en el caso de los medicamentos. No. Ahí estamos grave. Primero. Con estuco. A ver, no estuco. ¿Sabe qué? Maicena, harina. Aglutinante. El aglutinante generalmente es almidón. Lo que me dice maicena. La maicena es almidón. Entonces lo que se pone es almidón. Y esos son buenos. El almidón no hace nada. Pero nos están engañando, pensando que nos está haciendo bien. Pero hay otros, como usted dice, puede ser que ya pongan estuco. Eso sí que nos hace mal. Fuera de lo que uno está mal, le pone peor. ¿Ya? Eso es hasta ahí uno. Pero aquí hay otra cosa.
desde la farmacia, desde la industria farmacéutica ya. Ustedes saben que en Bolivia no somos, pues, investigadores, no desarrollamos vacunas, saben ustedes, no desarrollamos vacunas, medicamentos. Lo único que tenemos que ser orgullosos es que tenemos el Mentizán. Eso sí, es boliviano y exportamos. Eso sí, que yo sepa. Y otras cositas más, puede ser, unas cuantas más, por ejemplo, por otros laboratorios. Pero una gran mayoría. Y eso les digo porque no, es decir, puede ser que yo les diga, no se está charlando. No. Tengo varios colegas, es decir, bioquímicos y químicos farmacéuticos que trabajan en estabilidad de medicamentos. Y alguna vez nos encontramos y charlamos, cambiamos opiniones. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién controla? Pero ¿quién controla bien? No solo papeles. ¿Quién controla que la materia prima que llega para hacer un paracetamol, que llega para hacer, no sé, un flavicol o un antigripal, la materia prima está en fecha? Por ahí ya se está expirando. Si al final la industria farmacéutica aquí es quien le pone la fecha. Pero ¿quién controla la materia prima? De que esté en fecha. La materia prima llega en kilos, en toneladas, ¿sí? ¿Y quién controla? ¿Quién controla que esa materia prima no esté por expirar? Y hoy ya está expirada. La industria farmacéutica compra de India, compra de China la materia prima. Ahora, una buena materia prima, pues, se vende a un buen precio también, claro, con ganancias. Pero un medicamento que es muy barato, demasiado barato, hay que dudar, yo creo. Hay que ver, probar, pero ver. Realmente su compuesto activo todavía está. Hay que ver realmente eso. En Bolivia, lastimosamente, no tenemos un laboratorio así, que defienda, que analice a nivel público, estatal, los medicamentos, que haga y sorteo. Hay Dinamed, no recuerdo ahorita la entidad, el Ministerio de Salud. El AGEMET, licenciado. ¿Agemed es? ¿Agemed? Sí, Agemed. Sí, AGEMET. Agemed, perfecto. Antes era Dinamed, creo, ¿no? Ha cambiado. Antes era Unimed, ahora es AGEMET. Antes era Unimed, cierto. Unimed. Agemed ahora. Deberían hacer eso, pero díganme, quiero que me digan, si es que saben, miren, hay laboratorios que se especializan en eso a nivel estatal para ver la estabilidad, controlan si realmente tiene el compuesto activo y todo lo demás. ¿Existe? ¿O solamente se fían en informes documentales? Licenciado, Adelante. el laboratorio específico que está designado por el Estado y por el Dinamed es CONCAMIT, licenciado. Es donde hacen el laboratorio y análisis de cada medicamento. Tengo entendido, ¿no?, que sacan el registro sanitario, pero nuestra ley del medicamento es del 97, licenciado. Entonces, no está actualizada a los parámetros de calidad que tienen otros países, ¿no? Porque por decirle, con que diga paracetamol, por decirle, ¿no?, y cumpla las normas básicas, pasa. A otros países, por ejemplo, no, hay varias formas de adquirir el principio activo, ¿no? Entonces, el más básico, por decirle, llega a Bolivia, entonces ese dice cumple y pasa, ya está. Entonces no hay los estándares de calidad. Exacto, pero tampoco el CONCAMIT como tal debe hacer todos los parámetros. No debe hacer, me imagino que debe hacer lo básico, sinceramente. Sí, solo para que cumpla y nada más, pero no así un extra que certifique la calidad, ¿no? Es de primera, de segunda, de vez. Lógico, realmente, ¿no? Eso hay que ver, es decir, y eso hay que realmente buscar. Un país que se respete, pero es que tenemos que empezar desde quién compra, ¿no? Si nosotros compramos más, entonces más van a demandar y cosas de ese estilo. Realmente es muy preocupante esto porque es el problema de todos. En algún momento esto va a estallar. Y no, pues tenemos que nomás ser rigurosos en muchas cosas. En los alimentos, el 85% de las enfermedades entra por la boca.
Eso significa comiendo. ¿Sí? Entonces, ahí va las costumbres que tenemos y todo eso. Es interesante ver todas esas cosas. Y podemos hablar horas y horas de lo que es esto, ¿no? Como tal. Muchas gracias, Fernando. De nada. Ahora sí vamos a ver lo que es alteración. Una cosa es adulteración y esto es alteración. ¿Y qué es alteración? Es simplemente el cambio natural de un producto o mercancía sin la intervención de la mano del hombre, en la cual las propiedades físico-químicas han sufrido cambios. Ejemplo, la fermentación, y ahí está el ejemplito de la fermentación, ¿no? ¿Cómo es que se da la fermentación? Un ejemplito pequeñito. Pero un ejemplo básico como tal. Ahora, lo que pasa es, hay muchas cosas con los alimentos, por ejemplo. Con el tomate, con ciertos productos que una semana o 2 semanas antes de ser cosechados, son fumigados con pesticidas, con otros compuestos químicos para que duren más tiempo en el mercado al momento de cosechar. ¿Alguien está con su micrófono abierto, por favor? Estimado Weimar, tu micrófono está abierto. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que pasa con muchos de estos alimentos? Antes de ser cosechados, para que no sufran la alteración natural, es decir, de echarse a perder, lo que hacen es fumigar con ciertos compuestos químicos. ¿Para qué? Para que dure más tiempo, tenga más brillo y sea una semana o 2 semanas más durable en el mercado. ¿Sí? Sucede con el tomate, sucede con frutas, sucede con algunas lechugas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Y bueno, y mucha gente, aunque no me crean, en Río Abajo y en otros lugares, en Santa Cruz, ya es normal. Es decir, no se dicen, bueno, qué vergüenza lo que está haciendo, nada. No, normal que usen esos compuestos químicos para darle mayor vida a sus productos. Y está mal. Por eso es recomendable siempre lavar, relavar y sacar. Antes uno masticaba una manzana con cáscara y todo. Hoy en día no es recomendable. Ni duraznos. Peor el tomate. Porque el tomate es donde se echa a perder más, entonces, le meten más. ¿No? Hay cosas de ese estilo. Entonces, la alteración se va a dar, pero en mayor tiempo, ¿no? En un plazo más largo. A eso se va. ¿No? Lindo sería que fuera una alteración normal. Entonces uno se compra uno medio que esté echándose a perder, este ya tiene menos químico. Pero hay cosas y hay que tener suerte y hay que saber dónde ir a comprar, ¿no? Y cómo está. Es interesante ver estas cosas y bueno, así nomás son. ¿Ok? ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? Ok, pasemos porque tenemos que ver algunas otras. La alteración generalmente se da en los cambios naturales de las mercancías, tales como la descomposición, la putrefacción u otros cambios por efecto principalmente del tiempo y condiciones de almacenamiento o conservación, humedad, presión, temperatura. Y bueno, pues los empresarios, la gente que trabaja en este medio de comercio de esta clase de mercancías, lo que hace es ir en contra de esa humedad, la presión, la temperatura, para que sus mercancías sean más duraderas, ¿no? A eso se va. Con esto hemos terminado esta parte. Ahora vamos a entrar a algo diferente, pero bonito, ¿no? Y
es justamente vamos a hablar de otro rubro, ya no alimentos, así para que puedan deglutir mejor. ¿Ya? Vamos a hablar acerca de vehículos. Vehículos como tal. Características de los vehículos. Vamos a hacer una metodología un tanto más a detalle de los vehículos. ¿Qué tal estos vehículos? ¿Qué tal? ¿Sabían que como estos hay en Bolivia, sí? ¿Alguien me puede decir por dónde? ¿Qué lugares? ¿Los yungas? No pueden llegar a mucho yungas. No, por los caminos no. El licenciado tal vez en las minas, en minas. Exacto, en las minas. Perdón, ¿dónde? Mina San Cristóbal. Exacto, en la mina San Cristóbal. Bien. En la mina San Cristóbal llegó esto. También en la mina Inti Raymi, que ya se cerró hace mucho tiempo. La Joya, ahí había un lugar cerca de eso. Entonces, esta clase de vehículos, porque no es una máquina, es un vehículo, sí se considera un vehículo, aunque no me crean, es un vehículo automóvil, más conocido como los dumpers, ¿sí? Dumpers. Tienen la función de transportar mercancías. Mucho o poco tiene esa función. Fíjense el monstruo que es, ¿no? Una cosa tremenda. Hay una camioneta, una vagoneta y es como si fueran hormigas, ¿no? Imagínense, no sé cuánto valdrá solo una llantita de eso. Mínimo deben ser unos 2 o 3 millones solo uno de estos nuevos, ¿no? Y estos vehículos como tal tienen que durar mucho tiempo para, pues realmente para pagarse, ¿no? Y manejar el volumen de mercancías tremendo. Estos no se consideran maquinaria, son vehículos que se clasifican como dumpers, vehículos automóviles. Dentro de la nomenclatura están en la partida 8701. Muy parecidos a los volquetes, aquí no conocemos como volquetas o volquetes. En realidad dentro de la nomenclatura es volquetes, mal llamado volquetas. Volquetes, este por ejemplo es un dumper rígido, de chasis rígido, un solo chasis. No sé si en este ejemplo está, pero hay otros que son dumpers articulados, que en su chasis tiene un eje donde les ayuda a dar vueltas, en las curvas a hacerlas menos pronunciadas, ¿no? Y esto es interesante, hay diferentes marcas. En el mundo hay unas 4 o 5 marcas que manejan esta clase de mercancías y comercializan, ¿no? Y fácil de identificar, no necesariamente para viajes y demás, son de uso muy específico. La velocidad que tienen esta clase de vehículos es mínima, ¿no? El peso que pueden llevar ellos es 2 a 1, ¿no? 2 veces lo que ellos pesan pueden llevar, ¿sí? Dentro de todo eso. Y así como estas maquinarias, bueno, así como este vehículo automóvil, como tal, llamado dumper, hay muchos, una variedad, pero esta noche nos vamos a solo enfrascar, dirigir a lo que es la clasificación de vehículos, ¿ya? Si algún momento decían que esto era una maquinaria, sí puede ser una maquinaria desde otro punto de vista, pero desde el punto de vista del comercio internacional, la clasificación de esta clase de mercancías se va a vehículos automóviles terrestres, ¿ya? Terrestres, que circulan por sus propios medios a base de motor y sobre ruedas neumáticas, ¿no? No sé si tienen alguna consulta, pregunta hasta aquí.
Licenciado, ¿cuál es la característica que hace clasificar a una mercadería como maquinaria o como vehículo? Ah, ya. Buena pregunta. A ver, voy a salir de esta pantalla, voy a mostrarles algo. A ver, voy a buscar algo. Ahí está el articulado. Eso más voy a mostrar. A ver. Vamos a buscar, ¿qué se llama esto? A ver. Ya. Están viendo ahí alguna maquinaria, ¿no? Como tal. ¿Ven esta? He buscado tractor topadora y encuentra eso, pero en realidad no es un tractor. Dice tipos de hojas utilizadas en tractores. Esta, por si acaso, es una maquinaria. Y no porque es amarillo es un tractor. No. ¿Ya? Una vez me dicen, por favor, quisiera clasificar mi maquinaria. Y yo he clasificado como tractor, me dice. O como pala. Ah, ya. Y me pasan, es decir, yo les pido siempre la información suficiente. Fíjense, esta de la derecha tiene su hoja para hacer el trabajo principal. Ellos estaban clasificando como maquinaria algo que me mandaron que solamente era la hoja. La hoja, solo la hoja con algo más. Un brazo creo que un brazo telescópico, creo que. Solo eso, no había más nada. Ellos clasificaban eso como maquinaria. Esta maquinaria está clasificada en la 84, 27 o 29, creo, no me acuerdo bien. El código, ¿no?, de clasificación a nivel de la nomenclatura. Yo les decía, no, eso no es maquinaria. Y se vinieron muy prepotentes desde Santa Cruz. ¿Cómo que no va a ser maquinaria? Y en la oficina se llegan y dicen, ¿cómo que no va a ser maquinaria? No, no es maquinaria. Eso no es maquinaria. Si fuera maquinaria, ¿tiene motor? ¿Puede encender? Le digo. No, es parte de una maquinaria. ¿Qué ha dicho usted, perdón? Parte de una maquinaria. Usted. Parte de una maquinaria. Exactamente. Parte de una maquinaria. Esta máquina, como tal que estamos viendo ya un todo, tiene un motor, una función específica, y en algunos casos hay que ver cuál es la función esencial. Hemos hablado mucho de esencial, ¿no? Si es de topar, o hay una parte, en la parte trasera hay un aditamento más que tiene, que puede cavar o hacer como una especie de surco, pero sirve para otra cosa, en esta máquina. La función principal es empujar. A esto le llaman un bulldozer, ¿no? Un bulldozer a orugas. ¿Ya? Entonces, esto es maquinaria, no es un tractor. Esto podríamos llamar como tractor, pero hay que analizar. La función del tractor, yo les había dicho cómo es, que tiene que poseer en la parte posterior, a ver, ¿dónde estaba el tractorcito? Aquí. En la parte posterior, miren, esto también tiene una topadorita, esta de la derecha. Tiene una hoja delante como para topar y jalar, pero en realidad es un tractor. A ver, aquí está. Es un aditamento extra que le da, que tiene el tractor. Aquí está. Aquí está. Aquí está otro que tiene una hoja. Es un aditamento extra, pero que no le hace maquinaria. Este es un tractor. La función principal de este es un tractor. En la parte posterior se enganchan por 3 enganches, por 3 lugares donde tienen acceso a el rasquete, bueno, pues la función como tal de jalar, remolcar del tractor como tal. Esta es una función secundaria que podría tener. En algunos casos la clasificación se la hace separadamente de la función principal del tractor. ¿Ok?
Aquí está también, hay un tractor. Este es un tractor que tiene este aditamento, pero no por eso va a ser un bulldozer o una topadora. No, este sigue siendo un tractor. ¿Sí? Tiene esta función, pero al momento de clasificar, esto se clasifica aparte. ¿Sí? Aparte se clasifica. Es un aditamento que puede venir, pero es aparte. Extra, por si acaso. Bueno, aquí también hay un bulldozer, como tal, más pequeñito. Y, bueno, eso es maquinaria. Ahora, la maquinaria puede ser que tenga un motor propio o necesita energía externa. Hace una función propia de, no sé, pues, coser, triturar. Las mercancías tienen una característica específica, una función, o puede tener 2 o 3 funciones tal vez, ¿sí? Pero una principalmente, generalmente, ¿no? Puede ser discutible, como las mercancías son dinámicas, la maquinaria es dinámica, entonces los inventos vienen por aquí y por allá, entonces en algún otro momento se puede discutir y debatir muchas cosas, ¿ok? Una maquinaria puede ser simplemente, ahí está una maquinaria troceadora, ¿sí? Hay diferentes formas. Máquina, puede tener un motor ahí y no funciona porque necesita una conexión eléctrica, tubos. Les decía, y aquí vamos a poner interesante esto. Hoy no, si ponemos eso, no sale. Aquí está, esto está más interesante. ¿Ven esto? De la parte derecha. No sé específicamente qué es. Ahorita vamos a buscar mayor información. No, no da, no hay. Bueno, parece que hay una combinación de máquinas unidas, de una entrada y una salida, que parece que hacen cartones o hacen cajas. Esta unidad funcional tiene una serie de máquinas, en algunos casos unidas por tubos, por cables, todas con una función específica. Desde el inicio, que puede ser donde está este personaje, esta persona ahí como tal, y pasa por todo esto, toda esta línea de producción, y sale algún momento, en la final de la línea, o al final de todo el producto, sale por todo, después de pasar por toda la línea de producción, y finaliza con un producto final, terminado o por terminarse. A todo esto podríamos llamar unidad funcional. Una unidad funcional es aquello que tiene diversas características al momento de funcionar. Pueden tener un montón de motores, montón de máquinas unidas, pero que hacen un conglomerado con una función específica. Les había hablado acerca de la megaplanta urea y amoníaco. ¿Cuál es el único objetivo de toda esa megaplanta? Hacer amoníaco primero y después de haber conseguido el amoníaco, hacer urea. El amoníaco tiene nitrógeno. La urea necesita que sí o sí tenga nitrógeno. Como gas sale el amoníaco. Y después, mediante procesos, sale urea, ya sólido. En este caso, simplemente como manera de ejemplo, es una unidad funcional en la cual están conectadas una serie de máquinas, con función propia o no, ya, diferente, pero todas tienen una función de hacer algo. Una pone pegamento, la otra
la otra la pega y demás cuestiones, la otra le forma la cajita, etcétera, la otra sella una cosa, pone el nombre y demás. Todo esto se llama unidad funcional. A veces al momento de clasificar nosotros, o clasificamos separadamente, o clasificamos como un todo. Imagínense una embotelladora de gaseosas, Pepsi, Coca-Cola, Cascada. Desde que entra el producto, azúcar y demás, hasta donde sale como una botellita, pequeña o grande, donde ya está líquido, la gaseosa, tapada y lista para vender. Hay que analizar si todos los procesos hacen a la unidad funcional o no. Y si toda la unidad funcional, dentro de esa unidad funcional, esas máquinas juegan un papel, ya sea aunque sea para sacarle la lengua, pero hacen algo. Si hacen algo, entra dentro de la unidad funcional. Si no, no se considera como tal. Les voy a poner una anécdota. YPFB, todas las unidades funcionales que llegan del extranjero, que se ha comprado, ¿no? Ustedes han visto las EPNES, si alguien sabe lo que son las EPNES, o esas empresas que se han creado bastante, Papel Bol, Lácteos Bol, esta misma la urea y amoníaco, ¿qué se llama esta YPFB? La unidad de refinamiento ¿qué se llama este lugar? Ya me olvidé, en Tarija, Yacuiba, no recuerdo ahorita. Bueno, hay varias cosas que YPFB trajo, y después taladros también trajo, ¿ya? Para prospección y demás. Y bueno, pues compraron taladros de China, creo, y compraron todo, con las casitas para los que van a trabajar, las camas que van a dormir, los taladros, por supuesto, y bueno, pues unos aditamentos. Entonces, siendo que es una EMNE, es una empresa estratégica boliviana, ¿sí? Como tal, tienen que abocarse, si quieren, exención tributaria para no pagar impuestos, porque igual hacen con una agencia despachante y demás cuestiones, hacen trámites para la importación. Pueden ser exentos de tributos, pero previo trámite de un decreto ante el Ministerio de Economía. Y hay algunas cosas que no es necesario, entonces, para evitar el trámite moroso, porque a veces hay cosas que tardaban, pues, a nivel del ministerio, impuestos internos, la aduana, todo tiene que ser visto bueno, tardaban, y a veces YPFB necesitaba, pues, rápido. Y, pues, ahí se crea la unidad funcional. Si es unidad funcional, si es un todo, y se cumple como tal, se analiza, bueno, entra como unidad funcional. Si es una máquina que genera, no sé, cartones, entonces se clasifica como una máquina, unidad funcional, que hace cartones. Cartones cafés, blancos, lo que sea, hace. ¿Sí? Ensambladora de cartones, por decirles, me estoy inventando. Perfecto, así se llama la unidad funcional. Pero imagínense cuando llega un taladro donde hay casitas, donde hay lavabos, donde hay toallas, donde hay colchas, donde hay frazadas, donde hay chinelas, donde hay batas. ¿Ustedes creen que las batas, las chinelas van a entrar dentro de la unidad funcional? ¿Será que es importante que haya batas y chinelas para que produzca ese taladro, para que genere su trabajo ese taladro? Díganme, ¿será que sí? ¿Será que no? Parece que no me han escuchado, están tomando café, creo, té, yauchas, algo, no sé. Hola, ¿están por ahí? Sí, Lice. No, yo creo que no es indispensable, licenciado. No, pues no es indispensable. ¿Qué importancia, qué carácter esencial o qué ayuda le da? ¿Sí?
dentro de la unidad funcional, ¿qué hace? Pues una chinela, una bata, o la colcha, o el catre, ya, ¿qué hace? Pero los de YPFB decían, y esas veces sus representantes, pero es pues dentro de la unidad funcional, esto es la unidad funcional, y les digo esto como para que ya en algún momento, si ustedes son partícipes directa o indirectamente, no solo de YPFB, de alguna empresa estatal o lo que sea, una unidad funcional tiene que cumplir con la característica que es, ¿sí? Dentro del taladro, que tiene que cumplir como tal y que necesita energía eléctrica y necesita cables de diferente dimensión. Los taladros que estoy hablando no son los taladros que vemos comunes, no son los taladros gigantescos que vinieron en 4 o 5 contenedores, y hay algunos que no entraban en contenedores, vinieron por fuera, ¿ya? Pero imagínense que digan que están las chinelas, no, eso va por otro lado. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay un decreto de exención tributaria para las EBNES, para las que son empresas estratégicas a nivel de Bolivia, que son exentas de impuestos, pero solamente están en los capítulos 84, 85. En el próximo módulo ustedes se van a dar cuenta qué cosas habían estado en el capítulo 84 y el 85. Son enteramente maquinaria. Entonces, las batas, las chinelas, los catres, las frazadas, las colchas van en otra clasificación, con otro código. ¿Sí? Entonces no entraban, como no entraban, tenían que pagar los impuestos. Y aunque en algún momento debería eso no cobrar, ¿no? No cobrar, porque ¿cómo el Estado se va a cobrar al mismo Estado? ¿Cómo va a meter plata a la derecha de su bolsillo y va a sacar en la izquierda? ¿Para qué? Entonces, sin querer hacemos tanto papeleo, trámites, todo. Si es para el Estado. Ahí nos hemos chuteado solitos. Esa vez yo les decía, no es que yo les estoy arruinando, les decía, usted que trabaja en entidad pública, ¿por qué no colabora? Pero no voy a clasificar mal. No, esto no va ahí. Ahora vamos a tener que pagar y ni plata tienen, no tenemos plata. Este proyecto no hay plata. Entonces, todo hay que meter como taladro. Así, no se puede, le dije. Debería haber una norma que diga todo lo que es para el Estado boliviano, es decir, tiene que haber sin ningún pretexto y nada, pues todo exento, pero cumpliendo las formalidades, tal vez, es decir, y mínimas, ¿no? Para no hacer mucho papeleo, porque al final el papeleo, el trámite, la burocracia, se crea el mismo Estado. ¿Sí? Hacemos reuniones. Hay gente que tiene que ir de un país a otro país para hacer reuniones, tiene que viajar de un departamento a otro. Es decir, la burocracia la multiplicamos por 3, por 4 y insulsamente. Bueno, ya no me quejaré con eso. Así era, pero pasaremos a otro asunto. Y nos hemos ido a otro asunto por querer hablar de máquinas. A ver, qué grave. Tienen que pararme, pues, a veces uno se emociona y no. Ya. Bueno, sigamos con los dampers, que estamos con todo lo que son vehículos terrestres. Aquí está lo que les decía respecto a otros dampers, otros estilos, ¿ya? Aquí están dampers con lo mismo que el de arriba, tienen la misma clasificación, llevan mercancías, pueden ser por adelante, y esta es su forma de vuelque. Aquí hay un damper un poco más pequeño que el otro, pero igual de tonelaje igual muy amplio, creo que son 25 toneladas que lleva esto. Entonces, este es un damper articulado en la parte del medio, que ven detrás de la cabina, hay como un ensamble, un enlace que articula, que hace que este vehículo pueda girar en curvas cerradas y demás, ¿no? Todos estos se llaman dampers, ya sean muy grandes o muy pequeños. Es un pequeño, por ejemplo, se llaman dampers. Puede ir por atrás o por delante, pero la función principal es de llevar mercancías y hacer el vuelque como tal, ¿no? Sigamos.
Estas son mercancías conocidas como dumpers, como tal, que les decía. Y ahí vamos a ir con los vehículos y ahora más conocidos. Aunque no tanto. Miren, ¿cómo es este vehículo? ¿Alguien me puede decir? Era muy común hace unos años, pero sigue siendo común entre los militares. ¿Qué marca es? ¿Qué tipo de marca? De ahí han salido. Este es un vehículo Es un blindado, Hammer ¿no? militar, licenciado. Exacto. Y fíjense, este Hammer hasta tiene antena parabólica, ¿no? Debe ser un Hammer que es específico para, no sé, pues para comunicación y demás cosas. Pero es un vehículo militar, blindado. Y la clasificación es la misma, no es máquina. Sí, va a estar en vehículos de un capítulo, la 87, vamos a ver el próximo. Lo que quiero que sepan es que esta clase de vehículos, no importa si son blindados y son antimisiles, por ser vehículos y son terrestres, igualitos se clasifican en el capítulo 87, ¿sí? Por una función específica que tienen. En este caso, porque son vehículos terrestres. Ahí está. Capítulo 87, vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres. Sus partes y accesorios. Ahí se clasifica, en el capítulo 87. ¿Ok? Y aquí está otros dampers que hablaba. Esto parece más conocido, ¿no? Miren cuántos ejes tiene este volquete. Volqueta aquí conocemos en Bolivia, pero es volquete. Y a comparación de los otros, este tiene carpa. Fíjense, aquí hay como un bracito, como algo metálico que está. Hace que esto, después de que está cargado, automáticamente se tape. Bajo una norma internacional. Aquí no tenemos norma a nivel de eso. Cuando llevamos escombros, llevamos mercancías de un lugar a otro, se caen pues maderas en el transcurso y les vale, ¿no? Aquí a los choferes. En el camino se está cayendo todo, basura y todo. Hay normativa internacional, por eso esto tienen en otros lados que sí se cumple, que estos deberían tener como un toldo, que cuando ya está cargado, a su nivel, tape. ¿Para qué? Para que no salga, para que no haya ese rebalse. ¿Sí? Aquí hay otro ejemplo de dumper, aquí hay otro dumper, que esto es uno de los más gigantes, el de aquí abajo. Creo que la marca es Texater, no recuerdo ahorita bien. Y de las mejores, que era esta. Bueno, estos se llaman dumpers, volquetes también se llaman. Bueno, a nivel de la nomenclatura se llaman volquetes. A nivel comercial, dumpers. ¿Ya? Y aquí hay otro vehículo que habíamos hablado, que es un tractocamión. Tractocamión. Solo la cabecita, fíjense. Tractocamión. ¿Por qué tractocamión? Porque es un tractor. Es un tractor para circular en carreteras o semicarreteras. ¿Ya? Esto es un tractor. No es camión, por si acaso. Esto es un tractocamión. Tracto porque jala, remolca. ¿Y cómo es que jala? Vean la parte superior, donde está la figura rojita ahí. En la parte trasera de la cabina tiene un aparato, ¿sí? Llamado tornamesa, o entre los choferes a eso llaman quinta rueda, la cual coadyuva o la cual está encargada de engancharse al remolque o semirremolque. En realidad este es semirremolque. Fíjense en esta figura de atrás, de la izquierda superior. El tractocamión está enganchado a un cisterna. El cisterna es un semirremolque que está enganchado en la parte posterior del tractocamión. A esta partecita. Fíjense. A eso se llama tornamesa. Esa tornamesa es la encargada de enganchar y asegurar que el semirremolque vaya seguro. ¿Sí? Y no tiene fuerza, es decir, si ustedes cargan esto, puede ser que no aguante, ¿no? Este tractocamión, algo encima. La única función que tiene es jalar, remolcar.
Por eso no se considera camión. Vamos a ver más adelante a qué llamamos un vehículo para transporte de mercancías. Este vehículo no transporta mercancías. ¿Qué sería? De acuerdo a lo que estamos hablando. ¿Qué característica tendría? Jalar, ¿no? Jalar la mercancía. ¿Sí? Como el tractor hace, jala, lo mismo. Este tractor camión lo que hace es jalar. Enganchado en la parte posterior lo que hace es jalar. No aguanta nada, solo jala. ¿Sí? En algunos casos, en vez de muelles, tienen globos aquí en la parte de su chasis. En la parte de abajo tienen globos. Funciona aire. ¿Sí? Y bueno, pues esos son los que aguantan el peso, el pequeño peso o el poco peso que pueden tener un remolque o semirremolque. ¿Ya? Ok, tractocamiones, ¿no? Y aquí están los vehículos para transporte de mercancías, en algunos casos llamados camiones, camionetas o camiones para carga y descarga. A diferencia del que vimos, este tiene un chasis rígido, ¿sí? Rígido. Ahí está la cabina y abajo está el chasis que va hasta la parte posterior, la parte de atrás. Y en la parte trasera, ahí está la carrocería que está encima de su chasis. Igual que este, es un camión más grande. Este es un camión cigüeña, ¿ya? Camión que alberga autitos que son incorporados, bueno, cierto ingenio, que son acomodados y son transportados en este camión. Este camión es articulado, es decir, es recto, es parte del chasis. El chasis compone al camión mismo, ¿sí? No es como en el tractocamión que está aparte. Es todo uno. Es decir, la función es una sola, de transportar algo. En este caso, transportan vehículos. Y los vehículos son mercancía. Aquí abajo hay un camión, que podríamos decir en algunos casos volqueta, ¿sí? Pero en la parte posterior de la cabina tiene un brazo telescópico. ¿Ya? Un brazo telescópico. Muchos pueden decir, pero eso es un camión grúa. No, no es un camión grúa. Es un camión que se autocarga y se autodescarga. ¿Sí? Agarra el camión, se carga y se puede autodescargar también. Pero esto se llama un camión para transporte de mercancías. Y su clasificación es la misma que este camión de aquí arriba y que el camión más grande de aquí a la derecha, por si acaso. Aquí están los vehículos especiales. En la parte superior izquierda están los camiones hormigonera. Aquí llamamos hormigoneros, ¿no? Es camión hormigonera o betoneros. Esos camiones mezcladores de hormigón o agregado, ¿no? Estos vehículos tienen la clasificación, no transportan mercancía, sino hacen una función específica. Por eso, estos vehículos especiales se los llama vehículos especiales porque no transportan mercancías ni transportan personas. ¿Ya? Hacen una función específica. En este caso, este hormigonera lo que hace es mezclar, hacer que esté fresca la mezcla hasta su destino. En el caso de la derecha, es un vehículo, es un camión de auxilio para, bueno, pues para transportistas. No lleva personas ni lleva mercancías. Lo que lleva son ciertos aparatos que hacen una función específica al momento de hacer un trabajo. ¿Ya? Y en la parte inferior, este sí es un camión grúa. Puede ser más grande o más pequeño, con cabina doble o cabina simple como este, pero tiene la función de hacer eso, ¿no? Levantar algo y demás. Estos camiones grúa, en la parte posterior, en toda la parte posterior de su chasis, en la parte, su carrocería está dispuesta en todo. Es decir, la grúa está dispuesta en toda esa carrocería. ¿Sí? Eso se llama camión grúa. No es como el anterior que hemos visto. ¿Sí? Todos estos vehículos
o ya la mayoría hoy en día, tienen el BIN. ¿Qué es el BIN? Es una identificación, es el número de identificación del vehículo, ¿sí? En inglés, Vehicle Identification Number, ¿no? Todos deberían tener ¿cuántos dígitos a nivel del número de chasis? ¿Saben? Algunos que trabajan en la aduana o trabajan en el comercio internacional. El BIN, ¿cuántos dígitos debería tener? 10. No. Ah, no, más. Por punto. Pero Son 17 dígitos que debería tener. El número 10 indica el año. El año del vehículo. Ahora, eso no es universal, por si acaso, pero hoy en día ya podríamos decir que casi la mayoría tiene. Hay vehículos Transformers que vienen de Japón y tal vez en otros países que el número de chasis tiene 10 o 12 dígitos. No es universal, pero hoy en día la mayoría de los vehículos tienen el número de chasis, el número de BIN, el que identifica quién ha hecho, cuál es la fábrica, las características, etcétera, etcétera, etcétera. Y mediante el BIN nosotros podemos descubrir si era un camión hormigonero, era un camión, no sé, pues, camión remolcador, un tractocamión, etcétera, 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 ¿no? Licenciado, entonces, el licenciado, si una mercadería tiene el BIN, quiere decir que ya se puede clasificar, bueno, es una de las atenuantes para clasificarlo como vehículo. Sí, exactamente, exactamente. Por eso dice número de identificación del vehículo. No tendría que ser maquinaria, por si acaso. No tendría que ser maquinaria. Un vehículo. Eso es a nivel de una norma que ha salido en Estados Unidos. Ya, antes de 1980 no existía, como dice aquí, ¿no? Es una norma a nivel de todos los fabricantes a nivel de Estados Unidos. Y después de eso se convirtió ya en mundial, porque muchos vehículos, marcas estadounidenses, construían en México, construían en Guatemala, pero no sé, no recuerdo bien. Después en otros países. Y se ha ido multiplicando. Y hoy en día, para hacerlo algo universal, se ha normado, ¿no? Se ha armonizado eso, de que en la mayoría haga. Pero no es obligatorio. Por ejemplo, en Japón, solo para vehículos internos, para de uso interno, tienen 12 códigos. ¿Ya? El frame. Ahorita vamos a ver eso. El chasis puede estar dentro de la estructura que se llama chasis o que se llama el bastidor. Ahí el código, ahí está el ejemplito. O también podría estar dentro de en la carrocería del vehículo, a veces donde está el motor a un costadito, fíjense, donde está este casi semicírculo, un óvalo rojito. Aquí está el número de chasis, por ejemplo. El número de chasis va en la parte de la carrocería y el número de motor que tiene. El número de motor puede ser variado, no puede ser único, ¿no? No coincide tu número de motor, dice, pero el motor lo han cambiado. Lo que no tendría que variar es el número de chasis en un vehículo. El motor se puede cambiar N veces, pero el chasis no, por si acaso. Y ahí están las formas donde puede estar el chasis, ¿no? Ya seas a una derecha o a la izquierda dentro del cofre, dentro del capó como tal, el código dentro al lado derecho del conductor, en la primera puerta, como tal, y tal vez en un costado del cofre también, ¿no? O como habíamos visto en el bastidor o en el chasis como tal. Y aquí está, ¿no? Lo que generalmente hay, ¿no? Ahí está su bastidor y hay un costadito, ahí tiene el número de chasis. Y aquí está, este es un chasis, es una clasificación. No se considera del todo un vehículo, pero tiene una clasificación esta clase de vehículo. En el próximo módulo tal vez ya clasifiquemos esto, ¿no? Tiene su tracción delantera, su tracción trasera, muchos aditamentos. El número de chasis generalmente lo tiene ahí un costadito, dependiendo el año, ¿no? Dependiendo el modelo y el constructor también. Si va a la izquierda o a la derecha. En los camiones es diferente. A veces va por el torpedo, eso, ¿no?
Hay un número específico. Y en los vehículos hoy en día, como les decía, va a un costado de la puerta del copiloto, un costadito, ahí está el BIN. En algunos está troquelado, otros no. El troquelado es como, está sobresalido en los números, ¿no? Y otra vez está el frame, o frame como tal, una plaquetita debajo del cofre, debajo de la tapa de la plancha que cubre el motor. Como les decía, puede ir para identificar las características del vehículo como tal. Aquí está otra característica dentro de la estructura y está grabado como tal el chasis, 17 dígitos. Aquí hay un ejemplo de grabado en la puerta, por ejemplo. Y aquí está el famoso frame. Por ejemplo, este es el frame o plaqueta a nivel de la Volkswagen, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. El número 10 es el número de año del vehículo. Aquí hay algunas características respecto al peso en vacío, con gasolina y demás, ¿no? Que denotan este tipo de plaquetas. Esta es una plaqueta a nivel de Japón. Este es de un vehículo Transformer, como conocemos aquí, y no es 17, son 12, fíjense. Y tienen otras características respecto al chasis, el motor, el color, el modelo, y a esto llaman frame, ¿no? O plaqueta, como es. Aquí está un modelo en una motocicleta, llevan en el bastidor, en un lugarcito como tal. Ahí está, más cerca, fíjense, de la moto. Ahí es donde llevan su número de chasis. Aquí está otra vez el ejemplo del frame, que lleva un costado del cofre. Y ven el motor, el número, y es más pequeño. Fíjense, el número de chasis es más simple. Pero estos modelos antiguos. Y aquí hay otro número otro frame con otro modelo igual. El chasis, fíjense, el número de chasis es simple. No tienen 17 dígitos. Y aquí igual, el modelo, las características iniciales y bueno, pues, otras más. El año, por ejemplo, ahí muestra, 1998. Ah, no es año, perdón. Es la cilindrada, 1998 centímetros cúbicos. La cilindrada de ese vehículo, ¿no? Como tal. Bueno, ahí dice, se denomina frame en inglés a un fotograma o cuadro el que nos presenta las características que les había comentado. Hay en diferentes modelos y características. Hay una de la Mitsubishi, por ejemplo. Y bueno, esto es como un ejemplo que tenía un automóvil antiguo. Tenía diferentes plaquetas. Todo mostraban. Hoy en día eso solo tiene en las puertas, ¿no? En los costados. Y a veces con el código QR todo podemos ver. Antes era más detallado. Hoy en día esto se ha reducido a un código simple. ¿Ya? Ahí están otras plaquetas con diferentes formas. No siempre puede ser un frame completo. ¿Ya? Un código simple, con números. Eso es de acuerdo al constructor. Y aquí más o menos mostramos qué es lo que significa. Aquí está el código básico del fabricante, los primeros números. Después muestra la posición de los volantes, las características de transmisión, el cuerpo, el tipo, el grado, la ingeniería, habíamos dicho, y dónde estaba destinado, características del BIN. Y ahí están los tipos. Una cosa es la marca, Toyota. El subtipo es Land Cruiser, o el modelo como nosotros conocemos. En algunos casos, cuando tenemos que llenar las características del vehículo, esto nos pide, ¿no? Aquí hay un subtipo Toyota Prius, por ejemplo.
Ah, las remarcadas. Eso también es interesante, ¿no? Fíjense las remarcadas. Un chasis que ya no se podía leer porque estaba oxidado o habían remarcado mal y demás, le han vuelto a remarcar porque así pedía la autoridad competente. En este caso han vuelto a ponerle el número de chasis. Y eso de los remarcados y demás han llegado mucho, ¿no? Para cambiar el año. Y bueno, aquí la autoridad competente, la Policía Nacional, que va con DIPROVE para identificar, hacen una acción química y muestran las características como tal. Bueno, aquí terminaríamos respecto a las características de vehículos. Hemos visto un poquito respecto a la merciología de vehículos. ¿Qué es lo que se ve? Las características, qué presentan, qué no presentan. Algo pequeño respecto a merciología. El tiempo hace que no veamos muchos más. Sería interesante, pero como les decía, más adelante vamos a ver curso ya especializado en ciertas secciones y más dirigido. ¿Ya? Bueno, ya nos hemos pasado de la hora bastante y un poquito hemos recuperado el tiempo. Agradecer a ustedes por el tiempo que me dieron, agradecer por las preguntas y todo. La tarea se las voy a pasar y va a ser algo simple, que es identificar con los criterios que hemos llevado, con los 8 criterios que hemos llevado. Ustedes tienen que identificar cuáles son los criterios que se han considerado para clasificar esa mercancía. ¿Sí? Para clasificar esa mercancía. ¿Cuáles son los criterios? Función, diseño, presentación en el mercado, etcétera. 8 criterios que se podrían considerar y ustedes tienen que ver. Es decir, esto se ha considerado, esto no se ha considerado. ¿Ok? Pero ustedes tienen que evaluar. El examen es simple. ¿Ok? Y se los voy a pasar hasta mañana. ¿Ok? ¿Alguna consulta, alguna pregunta hasta aquí? No, licenciado, respecto al examen, licenciado, ¿cuánto tiempo vamos a tener para entregarle? ¿Va a ser en PDF o va a ser en plataforma, en línea? No va a ser en plataforma ni en línea, no los voy a castigar así. Esto va a ser para que analicen con tiempo y todo lo demás. Y por favor, yo quisiera que le entreguen el correo a su correo electrónico de José. Yo voy a coordinar bien eso, por eso les decía esta mañana. Yo voy a coordinar después de clases con él para que envíen. Y él les va a comunicar. Por la plataforma se les va a comunicar a ustedes dónde me van a hacer llegar el examen. ¿Ok? ¿Se puede subir a plataforma en PDF, licenciado, también? ¿Saben poner examen final, el detalle de la actividad? Y ahí sabemos poder subir todos nuestros archivos. Pero hasta no saben dar una fecha determinada, ¿no? Veríamos hasta el lunes o hasta el martes o hasta el domingo, digamos. No, no hay problema conmigo. Como vamos a llevar al próximo módulo, les voy a empezar a gozar. ¿Cómo has dado tu examen tan mal? Así más o menos a cada uno. No, uno por uno más o menos. ¿Ya? ¿Ya? Eso. El día lunes, ¿ya? ¿Ok? Ya, licenciado.